Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos, que estás ahí. En tu casa. En las aulas. Con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos educando. Voy con la profe Ana, de Educación Sexual Integral, y con la profe Juli, de Formación Ética y Ciudadana. Nos preguntamos cómo se ve la violencia de género en los medios. Son muchos más hombres que mujeres. He visto pocas mujeres, las mujeres no hablan tanto. Son todas así como muy bonitas, muy flaquitas, no hay ninguna más gorda o con piel más oscura que haya visto. Capaz que hay más hombres periodistas en la televisión y capaz que las mujeres que siempre aparecen en la televisión o son como las mujeres que participan en el clima o no son como el centro de atención y siempre aparecen hombres. Las que dicen el clima, las que a veces dicen las propagandas o en programas de cocina también siempre son las que cocinan y no veo hombres que cocinan. Algunas hablan, pero bien hay algunas en algunos programas que más modelan o se ponen vestidos y quedan ahí paradas. Las de limpieza, cocina, maquillaje. Se representan en... puede ser bikinis o ropa interior y algunas veces con ropa normal. En las portadas de revista o aparecen semidesnudas más o menos, o aparecen en trajes de baño, aparecen con trajes femeninos, con maquillaje y muy raramente se las ve de forma natural, con estrías o con trajes de hombre, pelo corto, etc. En poca ropa, en ropa muy femenina, así, polleras, vestidos, ropa corta, a veces en ropa interior, en trajes de baño. Hoy vamos a hablar de la violencia por motivos de género en los medios de comunicación. Se ejerce violencia a partir de los estereotipos de representación de las mujeres y las identidades disidentes en los discursos que circulan en estos espacios, así como también las tareas profesionales que ellas ejercen en los medios. Buscamos visibilizar particularmente un tipo de violencia, la violencia simbólica, que muchas veces es difícil de detectar y es la más frecuente en los medios de comunicación. Desde una perspectiva teórica o histórica, analizaremos las desigualdades estructurales que existen en los medios hegemónicos de comunicación. Por ejemplo, el copete de esta noticia. Hija de padres separados, dejó de estudiar hace 2 años y desde entonces nunca trabajó. Según sus amigos, suele pasarse la mayoría del tiempo en la calle con chicas de su edad o yendo a bailar tanto al turno matiné como a la noche con amigos más grandes. En su casa nadie controló jamás sus horarios y más de una vez se peleó con su mamá y desapareció unos días. Con ese título y descripción, uno de los diarios más conocidos del país comunicaba a la sociedad la desaparición de una adolescente el 13 de septiembre de 2014, mientras su familia, sus amigos, sus amigas la buscaban desesperadamente. Pocos días después, su cuerpo fue encontrado en un arroyo en José León Suárez, en el partido de General San Martín, provincia de Buenos Aires. ¿Cuántas veces escuchamos o leemos una noticia de este estilo en los medios de comunicación? Casi tan a diario que nos acostumbramos a ellas y hasta las naturalizamos. Pero es posible pensar varias cuestiones en torno a este tipo de relatos. ¿Cómo presentan los medios de comunicación los hechos? ¿Quiénes aparecen como víctimas del hecho?
Y como responsables, ¿se involucra de algún modo a la sociedad en lo sucedido? ¿Se comunica de igual modo lo que atañe a las mujeres u otras identidades de género que a un varón? Este tipo de tratamiento en los medios de comunicación también podemos identificarlo respecto a las violencias sobre las personas del colectivo LGTBIQ+. En general, los medios invisibilizan estos casos y cuando los tratan, lo hacen de manera violenta, sin respetar el género autopercibido de las personas y revictimizándolas. ¿Por qué es importante el modo en que se elige comunicar una noticia? ¿Qué responsabilidad tienen los medios de comunicación respecto a las violencias? En el año 2015, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.176. Esta legislación establece el 11 de marzo como el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia de Género en los medios de comunicación. La fecha fue elegida en conmemoración a la sanción de la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales. En este día se busca visibilizar situaciones de violencia en los medios de comunicación que atenten contra la igualdad de género. Se busca promover un tratamiento plural e igualitario, suprimiendo los estereotipos y evitando las discriminaciones por género y o orientación sexual. ¿A qué situaciones de violencia nos referimos? En general, las representaciones de las feminidades y masculinidades en los medios de comunicación son desiguales. No solo aplica a la representación del cuerpo de las mujeres como objeto, se trata también de la sobrerepresentación de estereotipos femeninos en roles de cuidadoras y servidoras, en papeles secundarios, dependientes, no pagados y desvalorizados socialmente, invisibilizando a su vez otras identidades de género, reforzando mandatos hegemónicos y binarios. En situaciones de violencia hacia las mujeres suele escucharse en los medios de comunicación frases del tipo: todo parece indicar que se trata de un crimen pasional. Como si la pasión o el amor fueran justificativos ante femicidios u otros crímenes. Asimismo, leemos noticias donde los asesinos parecerían no ser los culpables de la violencia ejercida, donde se califica los hechos como violencia doméstica. En estos ejemplos se evita la palabra asesino para utilizar mayormente la de hombre o su pareja. Se produce la naturalización de estos hechos en vez de analizar las violencias estructurales y específicas hacia las mujeres. La ley plantea como finalidad el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género u orientación sexual en los medios de comunicación. En la ley se impulsan actividades de formación para que las y los adolescentes puedan consumir mensajes de los diferentes medios de comunicación con perspectiva de género. Porque la educación con una perspectiva amplia y crítica es una necesidad en la que el Estado y la sociedad deben trabajar conjuntamente para que la violencia por motivos de género deje de ser una realidad. O sea, si yo hubiera tenido referencias de cosas así, como que hubiera sido bueno. Pero como no tenemos visibilización, por lo menos tenemos la ESI, que vienen y te explican, bueno, mira, existen las personas trans y esto, y vos decís, ah, mira, yo me siento así. Mientras sean felices está bien para ellos, pero yo lo veo mal. O sea, un hombre puede estar con un hombre porque es su elección. Yo no puedo obligar a nadie que esté con una mujer. Es porque es su propia elección y porque le gustan los hombres. Hablamos de la violencia de género en los medios de comunicación, pero profe, ¿a qué nos referimos específicamente con género? La noción de género se refiere a un conjunto de creencias, prescripciones y atribuciones que se construyen socialmente tomando como base la supuesta diferencia sexual. Es decir, que partiendo de los genitales con los que nacemos, la sociedad espera diferentes cosas de las personas. Claro, y por eso desde el nacimiento se nos viste de diferentes colores, se nos regala distintos juguetes, incluso se nos habla diferente, ¿no? A unas y a otros. Exacto, y de este modo, partiendo de una diferencia biológica, se asignan significados sociales con los que nos vamos constituyendo. Entonces, no hablamos de características biológicas para definir el concepto. No, claro que no. Lejos de tratarse de características biológicas, los géneros son construcciones culturales arraigadas en la sociedad.
Los medios de comunicación muchas veces reproducimos, construyen y refuerzan estas normas instalándolas, ¿no?, en la sociedad. La construcción comunicacional de cómo deberían ser las feminidades y masculinidades ha contribuido a construir estereotipos de género. Estas normas hegemónicas influyen en el modo que tenemos de autopercibirnos, condicionando nuestro deseo, planteando acotadas posibilidades de ser y negando otras. Muchas veces el refuerzo de estereotipos de género se esconden en palabras, formas de describir a unas u otros o inclusive prácticas sociales. Los géneros son construcciones sociales, culturales e históricas que establecen supuestos patrones de comportamiento, roles y prácticas sociales diferenciales según el sexo asignado al nacer. El género se construye a partir de los procesos de socialización primaria, pero continúa durante toda la vida. En este sentido, los modos socialmente admitidos de autopercibirse con un determinado género han cambiado con el tiempo y con ellos las nociones de masculinidades y feminidades. En las sociedades occidentales, particularmente a partir del surgimiento del capitalismo, se produjo una nueva división del trabajo en la que los varones asumen un supuesto rol dominante, encargados de la manutención económica de la familia con trabajo fuera de la casa, relegando así a las mujeres al hogar y al cuidado de las hijas e hijos. Al mismo tiempo, emergen ciertas nociones de cómo debería ser lo masculino en los roles de hijo, padre, esposo, fuerte. En contraposición a los supuestos roles que deberían cumplir las mujeres, hija, madre, esposa, débil, construyendo el estereotipo de mujeres como sujetos no deseantes y pasivos. Así, el mundo se divide de una manera binaria, donde se coloca a las mujeres y otras identidades no hegemónicas en situaciones de asimetría, sometimiento y desvalorización dentro de un orden social en el que los varones y lo masculino asumen un rol dominante. En las publicidades también se refuerzan estereotipos mostrando mujeres en espacios domésticos, promocionando productos de limpieza o electrodomésticos, junto a la exposición de cuerpos hegemónicos femeninos tratados como objetos de consumo. Mientras que los varones son mostrados promocionando automóviles, viajes o inversiones financieras en escenarios de espacio público y laboral. Para caracterizar esta situación, en la década de 1980 surgió el concepto de masculinidad hegemónica, entendido como un modelo que implica prácticas concretas, es decir, no solo un conjunto de estereotipos o expectativas. Este sistema da lugar y habilita la violencia de género, que se define a partir de una relación desigual de poder y se expresa en cualquier tipo de violencia: física, psicológica, sexual, económica y simbólica, ejercida contra cualquier persona sobre la base de su género. Crema para arrugas, crema depiladoras, crema para la cara, banditas para sacarte el bigote o para sacarte los vellos de la pierna y nada más. De cosméticos, de perfumes, de supermercado también, de ropa para bebé, así. Como mujeres muy perfectas, yo creo, de mujeres bonitas, flaquitas. Puede ser mallas, polleras, faldas y cosas así. La mayoría de las veces en las propagandas de mujeres siempre representan a la mujer con productos de belleza o de limpieza. O por ejemplo, cuando vemos un comercial de limpieza, siempre vemos a una mujer. O también siempre nos hacen creer que la mujer tiene que ser linda, sin granos, sin arrugas, sin estrías, sin vellos en la pierna.
conociendo a sus pares, empieza a tener un despertar político. Y es mucho más que un grupo de mujeres que reclaman que el feminismo es no solo una corriente de pensamiento, sino también de acción. Me encuentro en todas, no solo en la chica de 12, sino me encuentro en la señora de 70, me encuentro en la mujer de 30. El patriarcado es un juez que no juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Si nos resignáramos al sufrimiento como el único sentimiento por el cual podemos generar empatía con otros, nos habríamos resignado al discurso de la heterosexualidad obligatoria. Nosotras resistimos con alegría porque no nos van a arrebatar eso. Los conceptos de violencia de género y de violencia contra las mujeres suelen utilizarse como sinónimos. Y esto es así fundamentalmente porque la mayoría de los tratados y convenciones internacionales hacen referencia a las mujeres cuando hablan de violencia de género. Y también porque vivimos en una sociedad en la que el género se define de manera binaria. Sin embargo, las desigualdades de género son estructurales e impactan tanto en mujeres como en personas con identidades de género y orientaciones sexuales que no responden a los mandatos patriarcales. El femicidio, el travesticidio o el transfemicidio son las expresiones más visibles y extremas de una cadena de violencias estructurales realizadas por un sistema cultural, social, político y económico basado en la división binaria excluyente entre los géneros. Estos crímenes constituyen el extremo de un continuum de violencias hacia las personas travestis y trans que comienza con la expulsión del hogar, la exclusión del sistema educativo, del sistema sanitario y del mercado laboral, la criminalización, la estigmatización social, la patologización, la persecución y la violencia policial. Y los medios de comunicación no muestran estas realidades, o incluso se degrada, insulta o estereotipa a identidades trans, se las relega a un rol de entretenimiento o burla. Es muy importante visibilizar que cuando hablamos de violencia por motivos de género, no solo nos referimos a la violencia física. Muchas veces se pone el foco en violencias extremas, invisibilizando otros tipos de violencia tan arraigadas en nuestra cultura. Violencias naturalizadas en nuestra sociedad. Precisamente aquella que llamamos violencia simbólica. Esta es la menos visible, pero la más presente en la vida cotidiana y en nuestras formas de vincularnos. Se expresa a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, los cuales transmiten y reproducen dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de las mujeres y otras identidades de género en la sociedad. La violencia simbólica parece invisible, no deja marcas identificables a simple vista, pero sus huellas se multiplican en la sociedad y contribuyen a reproducir las bases de la violencia contra las mujeres y el colectivo LGTBIQ+. Se reproducen en los medios de comunicación, las publicidades, las artes y el lenguaje. Los medios de comunicación no solo nos informan y entretienen, sino que construyen nuestras subjetividades. Estos discursos hegemónicos constituyen nuestro sentido común y nuestro modo de entender e interpretar el mundo y lo que sucede en la realidad. Por este motivo es fundamental empezar a preguntarnos cómo comunicar con perspectiva de género. En la siguiente entrevista escucharemos a Solana Camaño, comunicadora feminista, tallerista de ESI e integrante del medio Feminacida. Ella nos contará su experiencia en los medios de comunicación masivos. Hola chicos y chicas, soy Solana Camaño, periodista feminista, integrante del medio Feminacida y también tallerista de educación sexual integral. Para comprender la violencia de género en los medios de comunicación masivos es súper importante conocer la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Esa ley define a la violencia mediática como la producción y difusión de mensajes e imágenes estereotipadas que lo que hacen es injuriar, difamar, denigrar, humillar a mujeres, pero también podemos pensarlo en torno a las identidades disidentes.
Estos mensajes son estereotipados. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, retomando el caso de fútbol, que la idea de que una mujer no puede jugar ese deporte o no puede contarlo, en realidad es un estereotipo cristalizado que está muy lejos de lo que sucede en la realidad. Y esto no solo sucede en los medios masivos de comunicación, en la tele, la radio, la prensa gráfica. También lo podemos ver en plataformas más nuevas y en las redes sociales, y en particular con las identidades disidentes y el colectivo trans travesti. La violencia simbólica está presente en los medios de comunicación de diferentes modos. Todos los discursos hegemónicos presentan modelos normativos de ser mujeres y varones que entran a nuestros hogares a través de las pantallas sin que muchas veces nos detengamos a pensar qué nos están queriendo decir y qué nos pasa con eso que nos dicen. Por ejemplo, se presenta la maternidad como mandato único, vinculado con el ámbito doméstico y las tareas de cuidado. La venta de productos para la infancia está dirigida a las madres, mostrando implícitamente que son ellas quienes deben ocuparse de esas tareas. Las vemos en esas publicidades eligiendo productos para la pediculosis, buscando el mejor desinfectante o sirviendo comida para su familia. Otro caso de violencia simbólica es la exposición de cuerpos hegemónicos de mujeres como objeto de deseo masculino heterosexual. En programas de entretenimiento y publicidades, históricamente se naturalizó la exposición sexualizada de cuerpos femeninos. Muchas veces propuestos solo para acompañar el rol protagónico masculino. Y es muy difícil correrse de ese lugar. No sé, digo, si sos la chica sexy, sos la chica que posa sin ropa, bueno, sos una chica sin derecho a ninguna otra cosa. Y mucho menos con derecho a elegir y a decidir sobre tu cuerpo en esas instancias. Vos elegiste este lugar, bueno, ahora bancátela. Para transformar esta realidad, debemos fomentar el pensamiento crítico en los y las jóvenes. El cuestionamiento de los discursos de los medios de comunicación hegemónicos que consumimos y el pedido constante de perspectiva de género en los relatos mediáticos. No veo al hombre como un enemigo, además. Creo que eso es algo viejo. Entender también a la mujer en un medio como su discurso anti-hombres. O sea, entender que la defensa de género implica por atacar el otro género. La agenda que instalan los medios, si hablamos de lo que tiene que ver con el color rosa de la televisión, es una agenda, como lo dije y lo vuelvo a repetir, que la mujer se interesa en cocina, en moda, en estética. La Argentina está muy atrasada, que tiene que ver con la posibilidad de las mujeres lesbianas de formar una pareja, casarse y tener hijos, de las mujeres que quedan embarazadas por embarazos no deseados, la trata de personas, que en general involucra grandes redes de trata de mujeres, miles de cosas que tienen que ver con la salud pública. Pero esa es una agenda real de cosas que tienen que ver con el género, que son importantes de solucionar. A partir de la sanción de la ley 27.234 se implementó desde 2016 la jornada Educar en Igualdad en todas las escuelas del país. Esta jornada establece la obligatoriedad de realizar al menos una jornada anual en las escuelas primarias, secundarias y terciarias de todos los niveles y modalidades, ya sean de gestión estatal o privada, con el objetivo de que las y los alumnos y docentes desarrollen y afiancen actitudes, saberes, valores y prácticas que contribuyan a prevenir y erradicar la violencia de género. ¿Qué lugar ocupa la escuela en todo esto que venimos observando? Desde la perspectiva de la ESI, las escuelas trabajan para poder construir una sociedad donde las desigualdades dejen de formar parte de nuestra realidad cotidiana. Después de muchas luchas y abordajes para lograr este objetivo, se elaboran las guías sobre cómo comunicar hechos vinculados a la violencia por motivos de género. Estas guías proponen lineamientos para que las y los comunicadores informen con perspectiva de género, cómo narrar sin revictimizar a las víctimas y sin reproducir estereotipos que generan desigualdades. Para prevenir las violencias de género es fundamental la sensibilización social al respecto. En las guías sobre cómo comunicar hechos vinculados a la violencia por motivos de género se propone utilizar los siguientes términos: violencia contra las mujeres, violencia de género y violencia machista.
Se plantea instalar el tema y mantenerlo en la agenda de los medios, teniendo en cuenta la violencia en todas sus expresiones, ya sea psicológica, económica, sexual, simbólica, doméstica, institucional, laboral, mediática, obstétrica y contra la libertad reproductiva, sin esperar a que sucedan femicidios para hablar de la problemática. A la hora de informar es importante proteger la identidad de las mujeres en situación de violencia. Solo se deben dar a conocer sus datos si se cuenta con su autorización, con un extremo cuidado sobre los detalles que se brindan de ella y en su entorno para evitar ponerla en riesgo. Es fundamental cuando se comunica sobre un hecho de violencia contra las mujeres difundir la línea nacional gratuita 144 de contención, información y asesoramiento que funciona todos los días, las 24 horas y en todo el país. La línea no recepciona denuncias, pero sí brinda orientación sobre cómo efectuar una denuncia. Se debe evitar detalles precisos, escabrosos y reiterados sobre el modo en que se ejerció la violencia, con la finalidad de reducir la morbosidad y la espectacularización de los hechos. Al narrar, generar un discurso que sea conjetural y no afirmativo, ya que la difusión del caso tendrá impacto a largo plazo en la vida de las personas implicadas. Por este motivo es importante respetar el principio de inocencia mientras no haya sentencia firme, ya que los medios no son la justicia. Previo a comunicar, es imprescindible chequear las fuentes y acudir a personas especializadas para hablar de la violencia contra las mujeres y disidencias. Se desalienta el uso exclusivo de fuentes secundarias o privadas, como familiares, amistades o personas allegadas, entre otros. A lo largo de este recorrido hemos visto cómo los medios suelen tomar a la violencia de género más como un espectáculo que como una problemática. La espectacularización de los detalles pormenorizados de un crimen no suelen estar acompañados de una invitación a la reflexión. La lógica mediática produce lo contrario a lo que demanda un tratamiento con perspectiva de género, que implica la contextualización e historización de los hechos. Los femicidios suelen debatirse con liviandad, y esto empeora cuando la víctima es de los colectivos LGTBIQ+. Los travesticidios casi no tienen visibilidad en los medios de comunicación hegemónicos. También podemos concluir que a lo largo de la historia la representación de las mujeres y otras identidades de género fueron relegadas a ciertos estereotipos secundarios. Queremos vernos narradas como protagonistas, sujetos de acción y de deseo. Una de las principales carencias de muchos de los medios de comunicación hegemónicos para erradicar la violencia simbólica es la falta de perspectiva de género y la inclusión de nuevas voces. Necesitamos ser más escritoras, redactoras, conductoras, locutoras, lograr un abordaje del tema como una problemática general y estructural y pensar juntos y juntas cómo transformarla.